Muy bien. El domingo pasado nos hemos quedado en lo que es Eclesiastés, ¿no es cierto? El libro de Eclesiastés. Hemos dicho que el libro de Eclesiastés es un libro escrito por Salomón. Si me permite, María Elena, compartir pantalla, por favor. Ahí estamos. Muchas gracias. Uh-huh. Ok, hemos dicho que el libro es de Salomón y que es un libro bastante teológico. Arribamos a esa conclusión. Recordarán ustedes, sobre todo el libro está hablando de teología y por eso decimos que es teológico, habla acerca de Dios, explica acerca de Dios en todas las áreas de la vida, sobre todo explicando el factor del tiempo. La idea es aquel Salomón que está disertando sus temas, aquel Salomón que está predicando o enseñando a buen grupo de jóvenes constantemente porque él quiere advertirles, quiere darles instrucción y así evitar que los jóvenes terminen por las huellas que él dejó en algún momento de su vida cuando se apartó del Señor o se equivocó. Entonces el Cogelet, traducido por la Septuaginta como Eclesiastés, quiere decir pues Cogelet, el predicador Salomón, y Eclesiastés, la reunión eclesiástica, el ambiente eclesiástico, la iglesia, así, pero aquí todavía no como iglesia, sino como reunión, como asamblea, a los que Salomón se daba su tiempo para enseñarles, para predicarles, para instruirles. Y es profundamente teológico. Hemos hablado del tema del tiempo, por ejemplo, el tiempo se puede entender de que todo tiene su tiempo y un tiempo para cada cosa. Esto se puede entender cuando vemos pintando el cuadro más amplio de Salomón dentro de lo que es la soberanía de Dios. Y que todo absolutamente lo que sucede tanto en la dimensión terrenal como en la dimensión espiritual compete a Dios. No es responsabilidad de Dios explicarle al ser humano lo que hace y cómo controla el tiempo y cómo decide una u otra cosa porque él es soberano. El ser humano puede incomodarse con esta forma de obrar divina, pero en vano se incomoda porque es ser humano limitado. Dios está por encima de todas las cosas, por encima de su creación. Así que, por lo tanto, Salomón deja ver, no va a dar explicaciones él. Él no es alguien que va a estar explicando por qué una cosa y por qué lo otro, porque es soberano. Él es el Señor. Lo que nos falta a los seres humanos es, él dice, ubicarnos, entender que somos seres finitos, seres creados por él. Asimismo, desarrolló el tema de vanidad o vanidad de vanidades, como dijo el predicador, desarrolló este tema como tema primordial dentro de la carta, o perdón, dentro del libro de Eclesiastés, porque quería hacer ver la importancia de las etapas de la vida, sobre todo la etapa tan joven como vuela, como se va, como el humo, y poder definir de que el fin de todo, el fin último de la vida, lo tiene Dios y está en Dios. Así, Salomón ha desarrollado con mucha precisión la idea clara de poder entender que Dios, es soberano y es sabio a la vez. Entonces, hermanos, eso es lo que hemos visto en el libro de Eclesiastés, que los tiempos, que el tiempo mismo, la eternidad misma y la dimensión nuestra historia, lo terrenal, compete profundamente a Dios, quien con toda sabiduría, con toda inteligencia, hizo todo lo que ven nuestros ojos, todo lo que podemos contemplar. En ese sentido, Salomón no duda por ninguna razón, por ningún motivo de poner a Dios definidamente como el ser supremo y sabio y el creador de todas las cosas, ¿no es cierto? Ahora bien,
Todavía hay una pregunta por resolver en algunos versos, en algunos capítulos y versos, como es en el 1:3, en el 2:24 y en el 3:9. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? Una pregunta que puede generar una insatisfacción en los seres humanos. Una pregunta que puede incomodar, molestar, por supuesto. Entonces, Salomón también responde a esto. ¿Qué provecho tiene el hombre de todo su trabajo? El rey sabio enfocó una considerable porción del libro a dirigirse a este tema del trabajo, el provecho del trabajo. La imposibilidad de descubrir tanto las operaciones internas de la creación de Dios como la providencia personal de Dios en la vida de Salomón, también fueron profundamente problemáticas para el rey, como lo fueron para Job. Pero la realidad del juicio para todos, a pesar de muchos elementos desconocidos, emergió como la gran certeza. Entonces, a la luz de este juicio por parte de Dios, la única vida de satisfacción es la que es vivida en reconocimiento apropiado de Dios y servicio a Él. Cualquier otro tipo de vida es frustrante y sin sentido. Aquí viene la importancia en esa dinámica del libro de Eclesiastés. El libro de Eclesiastés ha sido hecho, queridos hermanos, para abrirnos los ojos, para darnos luz en los ojos, para poder entender mejor el proceder de Dios, para que el ser humano, no solamente el proceder de Dios, sino también para que el ser humano pueda entender que la verdadera satisfacción no está en lo que él cree, sino esa se encuentra en Dios. Por eso decimos aquí, vivida en reconocimiento apropiado de Dios y servicio a Él. Cualquier otro tipo de vida es frustrante y sin sentido porque no tiene precisamente al Señor. Los temas, disfruta la vida, con el del juicio divino, que encontramos casi al final, encuentran su equilibrio en la fe. Salomón sufrió por el desequilibrio de tratar de disfrutar la vida sin considerar el temor del juicio de Dios. Y aquí tenemos que entender, hermanos, a veces esto no se comprende bien y por eso uno a veces llega a conclusiones equivocadas, como por ejemplo el evangelio es algo aburrido, la iglesia, los hermanos es fastidioso, es aburrido, porque ahí no está la verdadera vida, ahí no está el goce, ahí no está la satisfacción. Ojo con eso, por favor. La Biblia habla del gozo, del disfrute de la vida, del fin último de la vida. Habla de todo eso, la palabra de Dios, pero orienta para que el ser humano disfrute de esto por medio de la fe de una manera mejor y diferente de cómo se cree que se disfruta en el mundo. Entonces, Salomón precisa eso para sus jóvenes, la importancia de estar contentos con el Señor. La importancia de entender que sí, la vida está para disfrutar, pero solamente esto es posible cuando estamos aferrados a Dios o Dios nos está bendiciendo. Así es entonces, hermanos, ese tema o los temas de disfrutar la vida con el del juicio divino, por supuesto, encuentran su equilibrio en la fe. Salomón sufrió por el desequilibrio de tratar de disfrutar la vida sin considerar el temor del juicio de Dios y en efecto llegó a entender la importancia de la obediencia, ¿no es cierto? Y ahí, hermanos, esto va así con el final, con el mensaje final, el temor a Dios o el temer a Dios, y cosa que en nuestros días ya ni siquiera es un tema importante de nuestras sociedades. Temer a Dios, venerarlo, respetarlo, ya no es un tema propio de nuestras comunidades y esto nos genera tristeza, por supuesto. Así que temer a Dios es el tema importante de Eclesiastés, temer a Dios. Temer a Dios es el secreto para confiar y depender de un Dios soberano que controla todo el devenir de lo que sucede aquí en la tierra. Al temer a Dios se guarda sus mandamientos, ya que esta será la mejor evidencia de temerle. El hombre o la mujer que teme a Dios pueden estar seguros que el Señor irá delante de ellos guiándoles con su divina voluntad, aun cuando no se encuentren seguros de estar en la senda correcta, aun cuando apremie una decisión quizás por ahí que determine el rumbo o proyecto de seguir.
Hermanos, termino con Eclesiastés dejando esta profunda verdad plasmada en el libro. El fin de todo, el fin último de la vida es temer al Señor. Y hay que temerle, hay que venerarle, hay que llevar su nombre en alto, glorificándole siempre. Antes de entrar al libro de los Cantares, que es el último libro que nos toca desarrollar en nuestra clase, preguntas aquí. ¿Hay alguna pregunta de parte de ustedes? ¿Algún aporte, quizás alguna inquietud en el libro de Eclesiastés? No en otro libro, por favor, a menos que sean otros libros que ya hemos estudiado, menos de Cantares. Recién entraremos a Cantares. ¿Alguna pregunta por ahí? ¿Con confianza? Adelante, hermano, si tiene algo. Adelante, adelante, hermano Eduardo, Saúl. Hermano, Dios le bendiga. Uh-huh. Cuando uno lee Eclesiastés, creo que su primer capítulo, cuando habla acerca del sol, no sé cuál es su punto de vista, ¿verdad? Porque la ciencia tiene su punto de vista y he escuchado, pues, y he leído también con relación al movimiento del sol, ¿verdad? No sé cuál es su punto de vista, porque bueno, la ciencia enseña que el sol no se mueve, mientras que Eclesiastés dice que sale el sol y se pone. Y eso da a entender que él se mueve, ¿no? Entonces no sé cuál es su punto de vista. Digo esto porque he escuchado muchos comentarios acerca de esto a predicadores que también dicen esto, que ellos le creen a la Biblia y no le creen a la ciencia. Que es el sol el que se mueve y él es el que se mueve según la palabra. Porque en Eclesiastés encontramos ese pasaje. Vamos a ver mi Biblia. Sí, encontramos ese pasaje en Eclesiastés. No sé. ¿Cuál es su punto de vista nada más, hermano? Perdón. Ok, hay que recordar, y el punto de vista mío siempre va a ir por lo teológico, porque el libro es teología, no es científico. Eclesiastés es un libro sobre teología, no es un libro sobre ciencia. Y va a responder al contexto de aquellos como el nuestro, en que al mirar el sol, sabemos científicamente, y eso está comprobado, el sol está en un solo lugar, no se mueve. Está girando en su órbita la Tierra como corresponde al universo. 100%, eso es indiscutible. Pero la Biblia deja ver que los seres humanos pueden exponer como si el sol se moviera, aunque no se mueve realmente. Porque la misma Biblia no solamente es Eclesiastés, desde donde sale hasta donde se pone, se explica varias veces, ¿no es cierto? Entonces la Biblia deja que el escritor sagrado ahí comparta su comprensión, como cualquiera de nosotros en este contexto, comparta su comprensión de decir, la rotación de la Tierra nos deja ver cómo el Sol permite que haya ese movimiento de tiempos, esos cambios de tiempos, de horarios. Así podemos tener una cosa de salida y de entrada. ¿No es cierto? Todo ser humano, hermano Eduardo, se para ahí y mira de dónde sale el sol y hasta dónde va, incluso en este momento en sus países, dónde está el sol, más o menos en el centro, un poco más a la derecha, y ya se movió, o en otros lugares quizás ya se está deponiendo, ¿no es cierto? Por ejemplo, en la costa, en Lima, es bonito verlo ahí cuando se entra por el mar. Verdaderamente se está entrando por el mar, se nota que se mete al mar, pero es desde nuestra óptica, hermano Eduardo. Científicamente, por supuesto, no es así, pero la Biblia no deja la óptica que tiene el ser humano de cómo observa ese movimiento. Entonces, la Biblia no niega lo que es científico, para nada. La Biblia apoya lo que es científico porque siempre estará de acuerdo con lo científico, porque lo científico nos llevará a ver que Dios lo hizo, que Dios hizo esto de manera perfecta. Llegar a predicar, llegar al púlpito para decir, señores o hermanos, el sol sí se mueve porque así dice la Biblia, no.
No, no, no. La Biblia está dejando contar la perspectiva del hombre, como nuestra perspectiva. Vuelvo a decir, en sus países, ¿dónde está el sol ahorita? Por ejemplo, en Argentina, que ya están tomando su mate, quizás el sol ya está más atrás, ya metiéndose para atrás. Yo estoy en este momento en una provincia del Perú, por ejemplo, el sol está en mi cabeza. Ahí arriba mismo está el sol. En unas horas va a empezar a bajar. Ahorita hace mucho calor donde yo estoy, por ejemplo, ¿no? Ahí entonces México, por ejemplo, ¿por dónde está? Es nuestra perspectiva, hermano Eduardo, que no está mal la Biblia, sino son perspectivas en las que uno ve, por eso existe pues norte, sur, este, oeste, que nos permite ver todo eso. No siempre dirá por el este sale el sol, por ejemplo, pero científicamente el sol no sale, el sol está siempre ahí, pero permite ver la perspectiva de la persona, el ser humano, desde donde está. Uh-huh. No está bien predicar lo otro, o sea, decir, hermano Eduardo, que, bueno, la ciencia dice una cosa, la Biblia dice otra, y yo voy por la Biblia. No, así no se predica. Eso es desinformación. Desinformación. Uh-huh. Dios le bendiga, hermano. Con mucho gusto, con mucho gusto. Sí, hermano Pedro, adelante. Pastor, muy buenos días. Para mí es un honor voltar a ver a un grande siervo. ¿Usted está en boa día o boa tarde? Boa dia, boa tarde, a partir de hoy. Está bien, hermano Pedro, mucho gusto. Pensé que estaba en la mañana, ¿verdad? Quizás no, es distinto ahí. ¿Está en Brasil usted? No, no, estamos para acá ahora en Perú. Finaliza esta pandemia y voltamos nuevamente para allá. Oh, ya. Va a acabar esto. Bien, hermano Pedro. Por la misericordia del Señor, ya se está estabilizando el sistema sanitario. Y ya no hay muchas muertes. Antes ahí había 1,000, 2,000 muertes diarias. Ahora no, ahora ya bajó, estamos en 500. Pronto será esto en 200. La hermana Rocío dice, pero eso es mucho todavía, ¿no es cierto? Pero claro, de lo que era, ¿no, hermano Pedro? Por supuesto. Y en Lima ya no se reporta muertes por COVID en este momento. Oh, gracias a Dios. Gracias a Dios, sí, más controlado. Vamos a voltar nuevamente. Pues bien, pastor, hay un tema en Salomón que Eclesiastés se manifiesta y se pone en claro, en evidencia que la soberanía de Dios, eso lo tenemos muy claro. Pero en algunos textos probablemente puede haber una hipérbole, ¿no? Puede utilizarse como un texto exagerado. Pero este texto a que yo quiero referirme y preguntar a usted es, en el capítulo 8 de Eclesiastés, el versículo 8, hay una expresión que dice, no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte, y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad liberará que la posee. Si nosotros votamos al capítulo 28 de Samuel, se ve a Saúl y la adivina de Endor. Se ve que se trae el espíritu de Samuel y que Samuel profetiza. Entonces acá, en muchas iglesias se ha visto esta pequeña contradicción, ¿no? Incluso Salomón cuando fala de esto, él dice, por ejemplo, que me volví y fijé mi corazón para saber examinar e inquirir la sabiduría y la razón, y para conocer la maldad y la insensatez y el desvarío del error. Pastor, ¿qué considera usted? ¿Puede ser una hipérbole, un texto exagerado? ¿O puede ser una realidad que el espíritu de Samuel voltara para determinar el juicio de Saúl? ¿O esto no existe? Algunas iglesias en las cuales nos tocó ir y predicar, pastor, cuando nos han conversado, nos han rodeado, nos han dicho, ¿qué opina usted de este tema? Ok, hermano Pedro. Voy por lo de Saúl, porque por ahí me lleva usted, ¿no es cierto? Por lo de Saúl. Y luego, si desea, volvemos al texto que usted mencionó del capítulo 8. Pero voy por lo de Saúl, hermanos, en primer lugar. Es única la historia que tenemos ahí en los 66 libros. No hay otra como la que tenemos ahí que se registra dentro de Samuel, como en la visita que Saúl hace a la adivina de Endor, puede regresar el espíritu de Samuel. Vuelvo a reiterar, es la única experiencia, no existe otro pasaje así en la Biblia.
Lo segundo que es importante aquí, hermanos, no porque sea difícil de quizás explicarlo, la hermenéutica se mueva ahí con una figura literaria. No hay figura literaria. Diríamos hipérbole si hubiera figura literaria de hipérbole, pero no hay. Y al no poder quizás retener esto, entenderlo, explicarlo en la mente como es un único pasaje y pasaje complicado, los pastores a veces nos atrevemos, o los comentaristas bíblicos también, a decir cosas que no son. Como por ejemplo, eso no puede haber sido literal, sino aquí hay figura literaria y realmente nunca vino el espíritu de Samuel. Lo peor de todo es que esto se lleva al púlpito muchas veces. Nos falta a los predicadores ser sinceros en el púlpito y decir que en ocasiones no entendemos nada del pasaje. Vamos a trabajarlo más. Y punto, hermanos. No sé qué quiere decir este pasaje. Voy a estudiar más este texto bíblico y considerar con transparencia y humildad a nuestro público antes de torcer el pasaje bíblico. Y tengo ahí como 100 personas escuchándome que van a salir diciendo, bueno, esto es lo que dice el pasaje, en lugar de decir, el pastor fue sincero. Literal es este pasaje, hermano Pedro. Literal es esta historia. Realmente sucedió, se registró, no da pista a ninguna hipérbole. Sin embargo, algunas cosas hay que tener en cuenta ahí. Una de ellas, porque rápidamente la lectura cautiva y nos lleva a concentrarnos en lo que hace la adivina de Endor. La mayoría que lee este pasaje inmediatamente tiende a mover sus ojos en lo que hace la adivina de Endor. Primero recordemos cómo está la narrativa. Una de las cosas es que Saúl ya no tiene palabra de Dios en su vida, no escucha más. Ha llegado el momento de querer escuchar, por supuesto, pero Dios ya no le habla. No está en el infierno Saúl, todavía está vivo en la tierra en carne propia, sin embargo está viviendo un verdadero infierno, porque el infierno es el único lugar donde Dios no hablará más a nadie. Y Saúl no tiene palabra de Dios, Dios ya no le habla, porque le ha rechazado. Entonces, en su desesperación, Saúl tiene que enfrentar otra vez a los filisteos y busca palabra de Dios, no la encuentra, nadie le habla, no hay forma por ningún lugar, así que se atreve a hacer algo que estaba prohibido para un israelita, buscar una bruja. La Reina Valera lo traduce con suavidad adivina, el lugar era Endor, pero en sí la traducción literal es una bruja. Saúl mismo, lo bueno que había hecho como rey era eliminar a los brujos y brujas del país, pero por ahí se quedó unita, pues, ¿no? Y él mismo va en busca de ella. Llegó vestido y pues pidió a aquella bruja que le revelara qué va a pasar. Y estoy desesperado, la guerra viene, quiero saber y me gustaría platicar con los difuntos, con los muertos. Y la bruja dice, ok, ¿a quién quieres que te traiga por aquí? ¿Quieres tomar un café con el alma de alguien, con el espíritu de alguien? Sí, quiero un cafecito por ahí con el espíritu de Samuel. Hermanos, ni siquiera había empezado nada y el espíritu de Samuel ya estaba ahí. Sube de lo profundo esto y aparece, y ojo ahí presten atención, porque ahí normalmente el lector se pierde. No puede hacer nada la bruja. Entonces hay que cuidar aquí. No hizo ella traer el espíritu de Samuel. Si uno tiene cuidado en la lectura, deja ver que entra el espíritu de Samuel y ella pierde los papeles. Tú eres Saúl, se desespera ella. ¿Cómo es posible? Me has engañado, porque sabe que le va a matar. Y él dice, tranquila, no vas a morir. Oye, Saulito, te metes en más problemas, no solamente con Dios, sino con su palabra y con la ley. Porque le dice, no vas a morir. La ley decía, todo brujo, bruja tenía que morir, ser eliminado. Entonces, entra Samuel y noten ustedes, ya no aparece la bruja. Todo es una conversación de Samuel y Saúl. Lo que se dejaría ver es que la bruja, acostumbrada a su labor, a su trabajo, controle aquí todo lo que está haciendo.
converse con uno, con otro, y ella sea la que marca las pautas del diálogo y todo ese suceso. No aparece más ella. No puede controlar el suceso, y ahí Samuel conversa, y todo eso es literal. ¿Por qué me traes inquietándome? ¿Qué es lo que quieres? Es que Dios no me habla y necesito que alguien me diga qué va a pasar con la guerra, que vamos a enfrentar. Y él pues le dice, ¿y por qué te unes a mí? Yo estoy de parte de Dios, yo no puedo estar de parte de ti. Sin embargo, Saúl, has hecho tanto daño, has ofendido a Dios en extremo, y por última vez te diré lo que se te tiene que decir. Mañana te unirás al mundo de los muertos. Tú también serás un cadáver mañana. Perderán en la guerra. No hay forma. Y no hay más la bruja diciendo, ahora Samuel vuelve a tu casa. No, nada de eso, hermanos. Perdió el control. Entonces, hermano Pedro, es literal, pero nos deja con miles de preguntas en toda esa escena. ¿Cómo es posible que haya vuelto un espíritu cuando no pueden volver los espíritus, por ejemplo, para conversar? Ojo, esto es una verdad doctrinal, lo que estoy diciendo. Ningún espíritu puede venir del más allá a conversar con nadie. Es imposible. Nadie regresa, nadie desde el más allá está contemplándonos. Por ejemplo, en este momento no está diciendo Salomón en el cielo, oye, esos alumnos de CBT están estudiando mi curso de cantares de Eclesiastés, qué bonito. No, ellos no pueden ver nada de esto que estamos haciendo en el mundo terrenal. Su dimensión es otra. No están permitidos. Dios sí ve. Los ángeles sí están con nosotros, pero espíritus de seres humanos no. Entonces, ¿cómo llegó ahí Samuel? Es una cosa que no se puede responder con facilidad, ni siquiera explicarlo con facilidad. Pero sí, insisto en notar en la narrativa, la adivina perdió todo, no pudo hacer nada, perdió los papeles, y no es la bruja que controla, como solía hacer en todos sus conjuros, controlar y decir, mire señor, usted ha venido para esto y esto es la verdad, nada. Ella prácticamente no tiene más participación ahí. Cómo llegó Samuel también es un misterio, ¿no es cierto? Cómo apareció ahí. Vuelvo a decir, ¿puede un espíritu de los muertos hacer eso? ¿No? Sin embargo, otra óptica de la lectura nos dejaría ver también que están vivos, pueden tener la comunicación del lenguaje, usan el lenguaje, puede entenderse con Saúl, por ejemplo. Y tal como le comunicó el mensaje a Saúl, se cumplió en Saúl. De verdad, al día siguiente, Saúl estaba muerto junto con su hijo Jonathan. Adelante, hermano Pedro. Su audio no se le escucha, hermano Pedro. Hola, hola. ¿Está hablando el hermano Pedro o no? Porque su audio está apagado, hermano Pedro. ¿O no? Creo que no. Bien, hermanos, ¿o alguien tiene algún otro alcance de esto quizás? Eso es lo que yo podría explicar en cuanto a Samuel. No hay hipérbole ahí. Realmente y literalmente él volvió a conversar con Saúl. Vuelvo a repetir, único caso en toda la Biblia. No hay otro ejemplo así. No hay otro caso así. Hermanos, buenas tardes, Dios lo bendiga. Juan Antonio, claro. Solamente para recalcar algo que usted nos había recomendado cuando iniciamos el curso, hermano. Usted nos pidió que tengamos mucho cuidado al leer cada libro, que lo leamos por completo para ir sacando nosotros nuestras conclusiones y ver los contrastes. Tal vez el hermano Pedro no entendió ello porque me demoré cuando estaba leyendo el libro de los Salmos, hermano, lo he leído capítulo por capítulo para entrar a la interpretación de acuerdo al libro que usted nos lo dio. Igual manera con Eclesiastés y los Proverbios. O sea, no es tan fácil, hermano, para llevarlo directamente, para llevar a un sermón. Hay que meditarlo, hay que tratar de trabajarlo bien. Y si no lo hacemos, hermano, caemos nosotros en error. Caemos en error y ahí se quedan las dudas. No podemos llevarlo al púlpito. Es la recomendación que usted nos lo ha dado y gracias a Dios, hermano, lo estoy llevando en práctica con mucho más cuidado ahora. Muy bien, hermano Antonio. Muy bien, hermanos. Entonces, por ahí vamos. Pastor, hermano Pedro, ahora sí creo que ya se le escucha. Se me cortó. Pastor, yo entiendo claramente lo que usted dice. Yo es más, yo el secto lo creo. Incluso solamente es só para ver si la coordinación
ya usted lo expresó, es que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu. El tema está que aquí en Perú hay mucho sobre ocultismo. Claro. Incluso en la misma iglesia ocurre eso, que tienen hermanos de tales iglesias pentecostales que dicen que tienen espíritu de adivinación, que Dios te ha revelado que mañana te partes, pastor, que Dios me ha revelado que usted va a ser mi novia, y a la hermana más consagrada, usted le ha dicho que se arrepienta. Entonces, ese es el tema. Entonces, sí. Lo que sí, yo entiendo bien claro, pastor, en mi posición, sí sé lo que usted dice. Entonces, en el versículo 21, de 28 de Samuel, hay una frase que coordine con usted lo que está hablando. Dice, el espíritu apareció. Luego, entonces, dice, la mujer vino a Saúl. O sea que la mujer no estaba cerca de ese momento, ni trajo el espíritu de Samuel. Entonces yo tengo bien claro eso. Sino simplemente, pastor, quiero referirme al tema en que Eclesiastés sí especifica. Porque hay otro tema más, pastor, que yo me he encontrado. Yo ha sido abençoado por varias iglesias. Me dice, hermano, ven a predicar, ven a predicar. Y me encuentro con estos temas. Incluso dice, no, mi abuelito murió y me vino a tocar la puerta de mi casa antes que se vaya. Está penando. Esa palabra, pastor, está penando. Entonces, yo he hablado con ella. No, me he ido donde el brujo Tomás, y el brujo Tomás me ha dicho que el espíritu está ahí, que le ha revelado que está dando sus pasos. Ese es el tema, en esencia, que usted le ha explicado. Yo le agradezco, pastor, su sabiduría, y sabiduría que viene de Dios. Está coordinado. Y sabe qué, hermano Pedro, mucho de esa forma de pensar y de creer es propio de la superstición del catolicismo. Y la superstición en el catolicismo, hermanos, no es pecado por si acaso. El católico es profundamente supersticioso porque eso es lo que ha aprendido dentro de la teología católica. Les enseñaron por 11 siglos de historia, toda la Edad Media, que la superstición era parte de poder jugar el tema con Dios y lo demás. Y si es una enorme pena que los cristianos no tengan bien definido esto y estén todavía intentando interpretar o explicar con puntos del ocultismo las experiencias que puedan tener. Y otra razón es pues que pocos de nuestros hermanos estudian fielmente la Biblia. ¿No es cierto? La mayoría de la iglesia son de concierto, ¿no es cierto? Ahí nos mandan de México siempre a Adrián Romero y a otros tantos por ahí, y ahí se llenan 6,000, 10,000 personas, 15,000. Estudio bíblico, 5 personas en el templo. Imagínense la diferencia. Entonces, no se puede esperar mucho. Se van a equivocar en ese sentido siempre. Ok, gracias hermano Pedro. Nos ha hecho pensar, reflexionar cómo hoy día se sigue teniendo estas cosas en la mente. Muy bien, vamos a entrar ahora al libro de Cantares, ¿de acuerdo? Cantar de los Cantares. Y voy a explicar. Ustedes pueden en cualquier momento decirme una pregunta aquí, por si acaso, hermanos. Este es el libro que debe ayudarnos esta tarde a salir de quizás una explicación que no es correcta en cuanto a Cantares, la interpretación alegórica. Voy a explicar esto y con toda confianza, y voy a pedirles que hagamos este estudio de Cantares con la libertad, pero con mucho respeto, porque el libro habla de sexo. Y el libro habla de sexo, es un libro que tiene que ver con vida sexual, intimidad sexual, no es otra cosa. El libro no habla de otra cosa para empezar, ¿de acuerdo? Así que es un libro herético. Y les voy a pedir a mis hermanos que quizás cuando escuchen esto de herético, sexo, ¿cómo es posible que el profesor, yo pensaba que era un hombre de Dios y acá nos va a hablar de sexo? No, voy a retirarme del curso. Ya no puede retirarse del curso porque hoy día clausuran el curso, ¿no es cierto? Va a terminar. Pero sí, no quiero morbo, hermanos. No quiero burla. Pido madurez para poder recibir la enseñanza de este libro, que es una enorme bendición dentro de la inspiración divina. Tenemos un libro en el que Dios pensó
que ayudaría mucho la parte sexual en los matrimonios. ¿De acuerdo? Entonces, alguna cosa escandalosa van a escuchar. Por favor, no se pongan mal, sino paciencia. ¿De acuerdo? Y tengan su libro de cantares ahí a la mano, quizás también, para preguntar una u otra cosa. Ok, voy a poner el PPT de Cantar de los Cantares para seguir explicando y desarrollando, ¿no? Ok. Y este es nuestro último libro dentro de la sapiencia, dentro de los libros que competen a los libros de sabiduría. Es un libro de mucha sabiduría, por si acaso. Hay muchísima sabiduría en el libro de Cantar. Cantar, estructura, exposición y teología. Eso es lo que haremos con este libro. Cantar de los Cantares ha sido uno de los libros más discutidos de la Biblia, debido al tema de la sexualidad que trata en sus páginas. Por muchos años este libro incluso no ha sido predicado. Bueno, ¿qué estoy diciendo? Mi pregunta sería, ¿se predica este libro en tu iglesia? ¿Cuándo ha sido la última vez que escuchaste un mensaje de Cantares desde el púlpito? Y de hecho todos nosotros diremos, ¿no? No es común. No es común porque de verdad es un libro muy discutido. El amor entre sexos opuestos está dado por lo sensual con matices eróticos, pues esto que solo puede darse dentro del matrimonio. Dios le ha dado al ser humano el don de la sexualidad para disfrutarlo con responsabilidad y compromiso. Y vuelvo a marcar ahí con un color indeleble y grande, bien colorido, este es el don que ha dado Dios para el matrimonio, donde ha de haber responsabilidad y compromiso. Entonces también la sexualidad será parte de esto. No puede haber intimidad sexual, no puede haber disfrute sexual si primero no hay responsabilidad y compromiso. Y creo yo que estas dos cosas pueden darse únicamente en el matrimonio. Fuera del matrimonio, ni siquiera idea tenemos de responsabilidad y compromiso. ¿Cómo? ¿Cómo se puede hablar de responsabilidad y compromiso fuera del matrimonio? Entonces, Cantar de los Cantares nos expone este maravilloso tema de amor entre ambos sexos, pero dentro del matrimonio. Las expresiones respecto a la sexualidad en este libro están dadas a manera de canciones o también poemas, manteniendo un equilibrio saludable entre los extremos de la sexualidad y, por supuesto, la perversión. Los israelitas sufrieron mucho rodeado de naciones perversas sexualmente. Esas naciones eran paganas. Incluso su teología popular, religión, era entendido de una manera sexual. Tanto así, por ejemplo, se creía para los que vivían en Canaán o los cananitas en la vida sexual de Baal y Astarte o Astarot. Cuando vamos al Nuevo Testamento encontramos las expresiones exageradas de lo sexual en versión de inmoralidad sexual con los dioses o las diosas. Es el caso de la diosa Diana, por ejemplo, que vendría a ser lo mismo que... se me fue el nombre de la diosa de los romanos, que también es la misma de los corintios. Se me fue el nombre en este momento. Afrodita. Afrodita, muchas gracias. Afrodita, por ejemplo, ¿no? Entonces, el mundo pagano distorsionó lo maravilloso que Dios había creado. Ahí entonces, incluso vale la pregunta que nos hagamos nosotros esta tarde. La información que yo tengo acerca de la sexualidad, del sexo y todo esto, ¿es información cristiana bíblica o es información pagana? Y quizás por tener información pagana tengo una cosmovisión del tema que no me ayuda. Es importante que hagamos esta pregunta, nos hagamos esa pregunta, ¿no? Porque esto es un tema que muchas veces afecta. Bien, entonces, por otro lado también una perspectiva ascética, ¿no? Por tener una mala información, la cual es a veces una idea cristiana incluso. Se pide el equilibrio que muestra el libro precisamente. ¿Hay asuntos religiosos en el libro?
Y la respuesta es no. No hay asuntos religiosos en el libro, queridos hermanos. Me van a perdonar ahora, no sé si me van a sentenciar o me van a condenar por decir esto, pero estoy siendo sincero con ustedes. No hay asuntos religiosos en el libro. Y por eso es un libro discutido. No aparece el nombre de Dios en ninguna parte. Tampoco las demás doctrinas están dentro. Sin embargo, por eso no se puede descartar o ser descartado ya que de una manera brillante y colorido se exprese el amor de pareja tal como Dios realmente lo quiere para los que se aman. Y en el Antiguo Testamento, fuera de Cantares, tenemos cantidad de ocasiones en que se puede ver el interés de Dios por la vida sexual del varón y la mujer. Porque ellos tengan su intimidad sexual, se puede ver el interés de Dios. Tanto así que la palabra shalom, que muchos de nosotros conocemos y la traducimos solamente como un simple saludo de paz o despedida, también se habla de shalom cuando hay relaciones sexuales entre judíos y al final esas relaciones íntimas sexuales glorifican a Dios. Eso también es interpretado como un shalom. Así que, hermanos, desde el principio de Génesis encontraremos nosotros enseñanzas acerca del sexo y cómo éstas están dadas por Dios para glorificar al Señor. Bueno, dentro de lo que ya hemos dicho, dos personas que se aman. Dios entonces le ha dado al ser humano sus sentidos para expresar placer. Por ejemplo, el acto sexual está descrito en Cantares con imágenes que expresa el placer de los sentidos. Si podemos leer juntos esto, sería fenomenal. ¿Alguien de ustedes el 7.1? ¿Alguien otro el 4.13? ¿Alguien más por ahí el 5.1? ¿Otro el 5.2? Y otro el 7.8. Amén. 7.1. 7.1, Douglas, gracias. Cuán hermosos son tus pies en la sandalia, oh hija de príncipe. Los contornos de tu muslo son como joyas, obra de mano de excelente maestro. Amén. Ok, paremos ahí un momentito. ¿Cuál es ahí el sentido que se exalta y que genera placer? Los ojos. Visto, visto. Una dama que ve a un caballero que para ella es, pues, ¿no?, el caballero ideal. ¿Qué es lo que hace? Contempla con sus ojos. Visto, ¿no es cierto? Y expresa la visión, el gusto, el placer. Lo mismo va para los varones que podemos ver a la dama. Lo mismo sucede también. Aquí se hace énfasis entonces en el 7.1 de Cantares, visto, lo visto, ¿no es cierto? Ok, 4.13. Amén. Tus renuevos son paraísos de granados con frutos suaves, de flores de aleña y nardos. ¿Qué es lo que se enfatiza aquí? El oler. El oler, ¿no es cierto? El sentido del olfato. Hemos dicho los sentidos aquí, imágenes que expresan el placer de los sentidos. Y todo esto, vuelvo a repetir, dentro del mejor contexto. Báñate, fue. Contexto más santo, contexto bueno, contexto sano. Dentro de ese contexto lo está dando Dios estas enseñanzas por medio de Salomón. 4.13, entonces, por ejemplo, oler, el olfato. 5.1. Amén. Amén. Adelante. Yo vine a mi huerto, oh hermana, esposa mía. He escogido mi mirra y mis aromas. He comido mi panal y mi miel. Mi vino y mi leche he bebido. Come, amigos, bebe en abundancia, oh amados. ¿Qué les parece? Es el sentido que se expresa aquí de saborear, ¿no es cierto? Miren, visto, los ojos, el olfato, oler, ahora saborear. El gusto. Interesante. ¿Cómo? El gusto.
Ajá, saborear todo lo que está explicando ahí, ¿no? Y todo lo que puede decir de manera, usando una figura literaria que conocemos como eufemismo. Con eufemismo está diciendo varias cosas propias de ese ambiente, de ese contexto. El 5.2. Amén, pastor. Uh-huh. Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. ¿Qué se precisa aquí? ¿Qué sentido? El escuchar. El escuchar. Los oídos juegan aquí un papel importante. Y por último, el 7.8. Yo dije, subiré a la palmera, asiré sus ramas, deja que tus pechos sean como racimos de vid y el olor de tu boca como de manzanas. ¿De qué está hablando? De tocar, por ejemplo. ¿Ya? Y ahí hemos visto entonces, los ojos, la visión, olfato, saborear, escuchar y por supuesto tocar. Tocar. Muy bien, entonces quería, hermanos, que ustedes puedan ver en esas citas cómo contempla la Biblia los permisos y cómo esos permisos que se puede disfrutar dentro del matrimonio, dentro del hogar, ¿no es cierto? Y que Dios está precisamente contento de que haya esto en ese clima de amor, en ese ambiente de amor. Muy bien, avanzamos si no hay preguntas. Y si hay, me avisan, hermanos. La Septuaginta le puso el título a este libro Cantar de los Cantares del hebreo Shir Hashirom. En hebreo se llama así Shir Hashirom y quiere decir la mejor de las canciones, tomada por ejemplo del 1.1. La palabra cantar frecuentemente se refiere a música que honra al Señor. Ahí tenemos, por ejemplo, para poder comparar en cualquier otro momento estas citas, Primera de Crónicas 6.31 y también 6.32, Salmos también 33.3 y Salmos 43 y el 144.9. Entonces, el título que nosotros tenemos no es un título hebreo, sino es un título propio de la versión griega llamada la Septuaginta. ¿Quién es el autor y la fecha de este libro? El autor es Salomón. ¿De acuerdo? La evidencia se puede ver en el capítulo 1, versículo 5. También se puede ver en el capítulo 3, verso 7 y verso 9. También 3:11. También podemos ver en el 8, 11 y 12. Así que es más que suficiente para tener la información en cuanto al autor. El autor es Salomón, el mismo autor de Eclesiastés y el mismo autor de Proverbios. Entonces, dentro de lo que hemos estudiado hasta el momento, los libros poéticos, hemos tenido a Salomón como autor de 3 grandes libros poéticos, ¿cierto? La mayor parte lo tomó él. También él es aludido como rey, por si acaso, en el 1.4, en el 1.12, también en el 3.9, 3.11 y luego en el 7.5 como rey. Y nosotros sabemos bien que su identidad que él toma en Proverbios como en Eclesiastés es precisamente de rey, que reinó en Jerusalén, el hijo de David que reinó en Jerusalén, Salomón. Que es el rey, el amante a quien se hace referencia en el libro, es confirmado por las referencias a su costosa litera. Por ejemplo, en el capítulo 3, versículos 7 al 10, y a los carros reales en el capítulo 6, verso 12. Así que Salomón fue un amante de la naturaleza. Primera de Reyes 4:33, y las numerosas referencias en Cantar de los Cantares a la flora, la fauna y otros aspectos de la naturaleza es consecuente con él que sea su autor. Estamos viendo más evidencias de la autoría de Salomón.
El libro entonces fue escrito probablemente durante el reinado de Salomón, entre el 97 y el 931 antes de Cristo. Algunos se preguntan cómo Salomón podría ser el autor de un libro que exalta la fidelidad en el matrimonio cuando él fue tan infiel, teniendo 700 esposas y 300 concubinas. Primera de Reyes 11:3. Lógicamente, esa pregunta está pendiente para resolver, ¿no es cierto? ¿Cómo él va a hablar de esa manera del matrimonio si él se perdió? Si él fue tan infiel, si él no pudo mantenerse de la manera más pura, ¿cómo puede él hablar de esto? Entonces, para algunos, Salomón no es el autor. Pero ya hemos visto en la primera parte las evidencias de esto. Quizá la respuesta a esa pregunta es que la amada en Cantares, con quien se casa, fue su primera esposa. Si es así, entonces el libro puede haber sido escrito poco después de su matrimonio, antes que cayera en el pecado de la poligamia, antes que tuviera en total sus 1000 mujeres o prácticamente su harem. Muy bien, hermanos, preguntas hasta aquí, de todo lo que hemos visto hasta aquí. ¿Tienen alguna pregunta o alguna inquietud? Pastor, una Sí. inquietud. Claro. Justamente lo que estamos leyendo ahorita sobre las 700 mujeres, esposas y 300 concubinas. Y a veces cuando hemos leído, ¿no?, este libro, a veces nos hacemos esa pregunta también, ¿no? ¿Cómo podemos entender que un hombre que ha tenido esta clase de mujeres, y ahorita que en la actualidad no hay nadie que tenga eso, ¿no? Y además se ve como un pecado, ¿no? Un pecado grave porque está fuera del matrimonio, ¿no? Entonces a veces esa es la pregunta, a veces es la respuesta que a veces no podemos dar. Pero siempre nos preguntan, a veces los inconversos, las personas que no creen, no, a veces tocan este tema, ¿no? A veces cuando estamos compartiendo alguna palabra dicen, ¿y qué me dice de Salomón que tuvo 700 mujeres, tantas mujeres? ¿No? Y a veces, ¿cómo podemos responder en ese caso, pastor? Lo primero que hay que responder es que la Biblia no esconde los errores de las personas. Y eso nos puede ayudar a nosotros a ver que en esos contextos las personas cometieron errores y la Biblia es fiel en contarnos que estas personas se equivocaron, fallaron. Sin embargo, tuvieron la gracia del Señor para salir de esa triste realidad y recuperarse, arrepentirse y vivir bien. Entonces, también hoy día nosotros podemos hacer lo mismo. Si quizás uno tomó malas decisiones en su vida y se equivocó tanto y cometió tantas cosas malas, está invitado a arrepentirse y a enmendar su conducta y su vida, que la gracia de Dios, la misericordia de Dios, tiene todo esto. Eso es lo primero que hay que explicarle a la gente. Lo segundo, si es posible explicar esto, hay que explicarle, porque no sé si van a entender, pero yo se los voy a explicar a ustedes, porque ustedes están en una academia, ¿no es cierto? La gente común no está en una academia y a veces no entiende. Dos cosas voy a explicar con esto. Primero, hermanos, estamos frente a una cultura donde era distinto, no era como la nuestra. Y el hecho que la Biblia nos esté registrando la vida de estas y otras personas no significa que Dios las estaba aprobando. Por algo está Génesis capítulo 1, capítulo 2 y sobre todo el capítulo 2, versículo 24. Y una de las cosas que Adán y Eva entendieron bien era precisamente eso. El uno era para el otro. No había un tercero. Adán y Eva nunca tuvieron un tercero en su relación. Entonces Jesús, cuando se remonta al matrimonio, dice, recuérdense que al principio era así. Uno y el otro, varón y mujer, y unió el Señor. Y cuando habla de unir, usa la palabra ejat en el hebreo, que quiere decir inseparable. Están pegados y no se puede separar. Eso trae la palabra ejat. La misma palabra se usa cuando se habla de la Trinidad también. En griego es gen. Y lo mismo dice Jesús, yo y el Padre uno somos, gen. Gen como ejat, que no se puede separar. Un misterio tan profundo. Eso entonces nos lleva a pensar
de que Dios enseñó, instruyó, plasmó, pero no, su pueblo no escuchó del todo. Me dejó entender, su pueblo se dejó llevar también por lo que era propio de la cultura. Entonces, así vamos a encontrar a varios que tenían más de una esposa y se les permitía dentro de su cultura casarse con más de una mujer. Lo que no se les permitía era casarse con otra mujer casada. En el caso de David, por ejemplo, él tiene tantas mujeres. Puede agarrar a quien quiera del harem de mujeres, pero le es prohibido y le es pecado si él toma una mujer casada. Puede tomar soltera. Ese es su problema con Betsabé, por ejemplo. Con Betsabé se metió en problemas porque Betsabé era casada. Pero si Betsabé hubiera sido soltera, no hubiera sido un problema. En su cultura, vuelvo a repetir, no necesariamente la contemplación bíblica, pero sí dentro de su cultura. Eso estoy diciéndolo para que ustedes estén informados, pero esto uno no le va a explicar ahí en el taxi, está conversando con el taxista, ¿no? ¿Qué sabe el taxista? Tengo otra, no tiene ni idea de estas cosas y su idea nada más es a veces justificar su pecado. Está preguntándote porque él quiere que le digas, sí, muchacho, anda, haz tu vida como quieras, no hay problema, la Biblia te lo ampara. Nada más que le digas, Dios está de acuerdo contigo, está feliz el tipo de estar viviendo en una inmoralidad, ¿no es cierto? Y lo tercero que debo explicar aquí es cómo nuestra mente se dispara en segundos cuando escuchamos 700 esposas y 300 concubinas. Nuestra imaginación es más veloz que la luz y pensamos que Salomón tuvo sexo con las 1000 mujeres. No, hermanos, no fue así. No fue así. Salomón tuvo 700 esposas, pero bien claro dice el texto que sus matrimonios fueron por concertación política. El tipo era tan inteligente que prácticamente creo su meta era traer a los pies de Israel a todo el mundo, porque en sus días cantidad de países pagaban impuestos o tributos a Israel. Nadie era pobre en los días de Salomón. No existía pobre en los días de Salomón. Ya en los días de David y Salomón se amontonaban plata en las calles, ¿de acuerdo? En las calles de Israel. Entonces, él usó de inteligencia. No estoy diciendo que hay que hacer eso para ser inteligentes, no. Él usó de esto para poder someter a los países. Se casaba con la hija del faraón o con la hija de Tiro o con la hija de cualquier otro país y lo que hacía es, pues, era la hija del rey de otro país. Automáticamente ese otro país, mientras era esta la esposa, no levantaban guerra contra el esposo, que sería el yerno. Imposible. Entonces, hermanos, tuvo sí tantas mujeres y tuvo también su intimidad con muchas de esas mujeres, sí, no estoy diciendo que no, pero no hay evidencia de que él estuvo con las 700 sexualmente. No tenemos eso. Y una cuarta que quizás ayudaría un poco más, era la moda para un rey, porque eso no cabe en nuestra mente. ¿Cómo un siervo de Dios puede tener su harén de mujeres? Obviamente, imposible. Imagínense al pastor con su harén de mujeres. ¿Qué cosa sería? Es una locura tremenda. Pero en el contexto de ellos, el rey tenía que tener su harén de mujeres. No porque la palabra de Dios lo dijera, más bien lo prohibía, porque eso era la moda. No puede haber un rey sin su harén. Es como si hoy día, por ejemplo, hubiera un presidente del país y, por ejemplo, en el Perú el presidente gana 27,000 soles y un poco más, creo, aparte de todas las demás regalías que tiene. Imagínense que el presidente diga, no se preocupen por mí, yo voy a ganar 2,000 soles porque siempre he ganado 2,000 soles, no me tienen que dar los 27,000, yo quiero los 2,000. Sería algo fuera de serie, sería algo raro. Me dejo entender. Y todavía diga, no voy a ir a vivir al palacio, yo no necesito el carro presidencial ni el avión presidencial, yo estoy bien con mi bicicleta de siempre. Eso sería raro. Así de raro sonaba que un rey en aquel entonces no tuviera su harén de mujeres. Era tema de competencia, era tema de moda,
Era tema de cultura, hermanos. Y David, Saúl, Salomón también tuvieron su harem. Antes de pensar en lo sexual en cuanto a Salomón, como la gente rápidamente lo acusa, hay que pensar que sus 1000 mujeres son 1000 del harem con la que él puede competir en el mundo entero. ¿Qué rey puede tener 1000 mujeres en su harem? Tenía que ser muy rico, tenía que ser uno de los mejores reyes para poder tener esto. No sé si me dejo entender. Era un tema de cultura, de moda, de competir, de ganar. Muy bien, hermanos, entonces eso es mi explicación. Y... Pastor. Ajá, Yulisa. Sí, pastor, entonces se podría decir que según Salomón, las mujeres quizás al lado de él eran quizás útiles para el negocio que él hacía nada más. No solo eso. ¿Quién no hubiera querido ser la esposa de Salomón o la concubina de Salomón? Claro, estamos en un contexto distinto, hermanas, no se me vayan a poner mal. Ustedes levantarán la mano diciendo, yo no quiero nada, por supuesto. Pero hay que movernos al mundo de ellos. Las mujeres concursarían por llegar a estar en el harem de Salomón o de David. Era una cosa de prestigio, de cosa grande, que digan, esta es la esposa de David o de Salomón. Esta es una joven que está en el harem. Oye, cuéntame, ¿cómo llegaste? ¿Puedes ayudarme a llegar a mí también? Porque no significaba que necesariamente tenía que estar con Salomón. No necesariamente tenía que estar, pero era parte de ese estatus. Me dejo entender. Y la vida se le arreglaba a ella y a toda su familia, por si acaso, porque encontraba estabilidad. Por su... Douglas. Sí. Pastor, una de las consecuencias del pecado de Israel a dejar a Dios y pedirle a Samuel rey. En el 1 Samuel 8:13 dice, tomará también a vuestras hijas para que sean perfumadoras, cocineras y amasadoras. O sea, el rey tenía la facultad de tomar no solamente al hijo para que sea su guardia personal. Exacto. Y no lo que él quería. Lo que él quería. Dejaron a Dios y pidieron como las otras naciones que querían tener rey. Sí. Y esas fueron las consecuencias que vinieron. Sí, porque incluso dice que ahí a sus hijos los harán trabajar. El hijo varón llegaba a los 20 años, no podía quedarse en casa, hermanos. Se tenía que ir al ejército, a la guerra. Era una ley. Igual las hijas mujeres, si el rey veía a la chica hermosa, se viene al harem. Quizás David fue un rey distinto, bueno, no obligó. De Salomón no escuchamos esto, es muy probable que fue como su padre, pero vuelvo a decir, hubieron muchas que querían ser parte de ese harem. Hermanos, tomamos un break, ¿les parece? Y vamos a seguir platicando de esto, ¿de acuerdo? Pastor. Sí. Pastor. Hermano Simón, adelante. Quería preguntar algo. Sin lugar a duda, o sea, lo que expresa este Cantar de los Cantares está hablando de un amor. Lo que expresa Salomón a su esposa. Ese amor lo podemos citar como un amor eros. Sí, dentro de Cantar de los Cantares vemos el amor eros, pero en esta explicación que hace el libro, porque también es un libro acerca del sexo, pero en sentido teológico, porque glorifica a Dios. Entonces, encontramos también el amor verdadero. No podemos quedarnos solamente en el amor eros. O sea, hay una mezcla. Entonces, ahí hay parte del amor ágape, entonces. Sí, eso es lo que empapa, eso es lo primero que encontramos. Ajá. Okay. La estructura de Cantares sería entonces de esta manera: el elogio cortejo, capítulo 1, verso 2 hasta el capítulo 3, versículo 5, donde se ve el recuerdo de los que se aman y reciprocidad de los que se aman. Luego sería la boda, la unión, del verso 6 del capítulo 3 al 5, capítulo 5, verso 1, donde el novio real entra, la boda y la primera noche juntos, capítulo 4 al 5, y la aprobación de Dios. Luego el matrimonio madurando juntos, capítulo 5 al capítulo 8, donde se verá el primer desacuerdo importante, y luego la restauración, capítulo 6 hasta el capítulo 8, y por último el crecer en la gracia,
capítulo 8, versículos 5 al 14. ¿Cómo interpretar dicho libro? La interpretación alegórica es la que ve en el libro el amor de Dios para con su pueblo. También el amor de Cristo y la iglesia. Alegorizar quiere decir expresar una verdad espiritual de manera más profunda. Dicho método pasa por alto el significado histórico gramatical del texto, donde lo que dijo el autor original ocupa un segundo lugar. Resultado de esto fue la idea errónea de la himnología de que Cristo es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Lo cantamos muchas veces en nuestros coros, ¿no? Cristo es la rosa de Sarón y el lirio de los valles. Y en Cantares es otra cosa. Entonces, no resuelve ni ayuda, por lo contrario, lo desconfigura por completo la interpretación alegórica. Y esta es la interpretación que se le ha dado, por si acaso, a Cantares por mucho tiempo. La interpretación tipológica, esta es diferente de la alegórica. La alegoría niega o ignora la historicidad de lo ocurrido e impone un significado más profundo, escondido o espiritual al texto bíblico. La tipología reconoce los hechos como reales, pero los liga con eventos o enseñanzas en el Nuevo Testamento, o bien traza paralelos con ellos, señalando que el Antiguo Testamento los anticipa. La interpretación tipológica no da un significado diferente de que el texto parece ofrecer, pero agrega una dimensión extra al sentido que ya está presente en el texto. Esta aproximación a Cantares ha sido muy popular en la historia de su interpretación. Una razón para ello es que en el Antiguo Testamento hay una canción de amor, Salmos 45 en el título, que es citada cristológicamente en el Nuevo Testamento, Hebreos 1, 8 y 9. La doctrina de la unidad de la Biblia y la idea de que el Nuevo Testamento es el cumplimiento y culminación del Antiguo Testamento es la base de este método. Sin embargo, hermanos, aquí debe ser utilizado con cautela. Una tipologización de toda la Biblia puede ser peligrosa y llegar a confusión. Ciertas partes de algunos libros del Antiguo Testamento fueron interpretadas de manera cristológica en el Nuevo Testamento. Ejemplo de esto es la conclusión que retrata el amor de Cristo como novio por su novia, la iglesia. Entonces, de entrada, vamos a decir en este momento, como concluyendo, Cantares, Cristo no está en el libro de Cantares. La iglesia tampoco. No se puede hablar de erotismo de esta relación de Cristo con la iglesia. Imposible. Pensar así o hablar así es negar por completo la historicidad de Salomón, de la chica que él amó y todo lo que se expresa de eso. Es más, los judíos no permitían a los jovencitos leer este libro. Los judíos tenían el permiso para leer Cantares recién a sus 30 o 35 años de edad, cuando ya eran maduros, porque el libro despierta el interés por la sexualidad o por el sexo. La interpretación literal, hermanos, esta es la que interpreta el libro según lo que éste parece ser. Una serie de poemas que hablan con claridad y de manera explícita de los sentimientos, deseos, esperanzas y temores de dos jóvenes amantes. En otras palabras, el esposo está permitido y para eso tiene una palabra divina inspirada para que él pueda expresarle a su esposa lo que siente, lo que anhela, lo que desea, lo que le causa placer. Y su esposa no ha de ser pasiva al escuchar todo esto. Según Cantares, la mujer de Cantares es una chica, es una joven, es una mujer que responde de la misma manera a su varón. Como ya dije, por ejemplo, o ya mencioné, ven a tu jardín que te espera lleno de flores, por ejemplo, y entre otras expresiones más. Hermanos, el matrimonio es el mejor ambiente, entonces, para que tanto el varón como la mujer establezcan sus emociones. Y a raíz de esto, las emociones le ayuden a ambos a vivir mejor. Hay quienes pretenden eliminar de la Biblia la sexualidad y el erotismo, porque sostienen que el mensaje bíblico
tiene que ver con la redención del pecado y según ellos la sexualidad es pecaminosa por definición. Sin embargo, la simple lectura del Antiguo Testamento muestra que los escritores bíblicos no pensaban así. Desde Génesis hasta Apocalipsis, la sexualidad humana es considerada como un don de Dios y por lo tanto algo sagrado. Cantares alaba este regalo de Dios a la pareja humana y celebra la dignidad y pureza del amor sexual. De esa manera, entonces, ahí concluimos con este libro precioso que nos deja mucha enseñanza. Antes de dar lugar a María Elena, porque hay la clausura, algunas preguntas, hermanos. ¿Más preguntas quizás o inquietudes con este libro? Con confianza. Hermana Gabriela, ¿tiene una consulta? Ok, adelante. A mí me da gusto, es la primera vez que oigo o sea, que Cantares es tal cual eso, ¿no? Habla de la sexualidad en el matrimonio. Yo no sé por qué en todas las iglesias hasta ahorita, no conozco otra en la que siempre dicen lo que comentó en uno de los PPTs, que Cantares es el amor entre Cristo y la iglesia. Y yo por más que lo leía, yo dije, aquí no se ve eso para nada, ¿no? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué las iglesias manejan eso? ¿Por qué dan esa, o tratan de cubrir, o por los mitos, o qué? ¿Por qué manejan que es una relación del amor entre Cristo y la iglesia y no la realidad tal cual? La iglesia ha recibido mucha influencia de los padres de la iglesia en la historia, más que del Nuevo Testamento o de la misma Biblia. Hay un espacio grande, hermana Gabriela, en la historia, donde el Nuevo Testamento está caminando, pero entra una comprensión distinta con la interpretación que le van dando los padres de la iglesia. No estoy diciendo que esté mal el aporte que le dan ellos y la interpretación, porque también están en un contexto de persecución y su énfasis es salvar a la iglesia o ayudarla a los creyentes. Y por otro lado, esos padres de la iglesia tienen como desafío más apremiante Roma. Roma es el imperio y el emperador es un homosexual, es un pervertido sexual. En Roma se practican las peores desviaciones sexuales. 15 emperadores romanos han sido homosexuales en su historia. Y no solo eso, es más, incluso los que no eran homosexuales tenían serios problemas de inmoralidad casándose con su mamá, casándose con su hija, casándose con su propio cuñado, con su propio hermano. Es un desastre lo que se hacía ahí. Entonces, todo esto, lo coyuntural llevó a estos líderes. Cuando hablo de padres de la iglesia, me refiero a líderes de la iglesia, les llevó a concentrarse en proteger y evitar que esa forma de ver la vida sexual de afuera entre a la iglesia, porque Pablo habla, por ejemplo, en Romanos de orgías sexuales. Interesante, o sea, tuvo su razón de ser, ¿de acuerdo? Pero es bueno saber en la historia, nos puede tocar vivir a nosotros también, de que cuando se esté dando algo apremiante que desafía a la iglesia, no perdamos la doctrina y la teología completa canónica cuando queremos enseñar algo a nuestros hermanos o protegerlos de algo. Porque en el interés de protegerlos podemos dejar de lado algo. Entonces nuestras iglesias beben mucho de la teología de los padres de la iglesia. ¿Por qué no se enseña en la iglesia estos temas? O si se enseña es bajo la interpretación alegórica, precisamente porque viene esto de los padres de la iglesia que no estaban de acuerdo con lo que estaba sucediendo alrededor. Vuelvo a repetir, los gentiles vivían su vida sexual desordenada y no querían que eso penetre la vida de la iglesia, la santidad de la iglesia. Es más, lo que era sexo no era propio de la santidad, ¿no es cierto? Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia enseña, hay santidad en el sexo, glorifica a Dios el sexo. Pero fue lo que había afuera que más limitó el tema. Hermano, pero sí, Galicia, adelante. Pero pienso que es preferible, así como dice Gaby,
que nuestros pastores o nuestros líderes, en este caso, den una explicación concreta para que no haya esos pensamientos todos tergiversados o esos conceptos todos errados, porque de verdad que muchos piensan que el libro de los Cantares es un libro fuera de lugar, y si fuera un libro que estuviera fuera de lugar, entonces ¿por qué pertenece a uno de los libros que están dentro de la Biblia? Claro. Gracias a Dios, Galicia, hoy estamos en otra época, otra historia. Muchas iglesias tienen sus reuniones llamados ministerios de matrimonios, por ejemplo, y ahí ya se estudia de tapa a tapa el libro de Cantares como debe ser estudiado. Todavía no es el común denominador del pueblo cristiano más grande. Todavía está el tabú, todavía está la idiosincrasia en el tema y todavía está presente de que Cantares alegóricamente tiene que ser visto, no puede ser de otra manera. Todavía está eso, pero poco a poco está cambiando, porque pues unos 10 o 20 años atrás, ¿qué iglesia tenía ministerio de matrimonios? Era lo más postergado, todos querían evangelizar, viajar, misioneros, y ahí quedaba todo el ministerio. Dejaron de lado lo que era ministerio de familia, ministerio de matrimonios, por ejemplo. Hoy ya no, Galicia, gracias a Dios, poco a poco ya se tiene estos ministerios y el libro de Cantares tiene su lugar, gracias a Dios.